Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, institución cuyos servicios van dirigidos a la familia rural y la familia suburbana de Villa González, del municipio. Un esfuerzo totalmente comunitario para apoyar esas familias que tengan afectación del cáncer, cualquiera de sus vertientes de los cánceres que son tan tan comunes en cualquiera de los órganos del cuerpo humano. Yo creo que en el corazón es el único órgano que no es tan frecuente ver cáncer, pero prácticamente todos los órganos y las zonas del cuerpo pueden ser afectadas por el cáncer. Esta institución lucha por obtener recursos para brindarle mejores servicios a la comunidad, porque esos son servicios muy caros, como hemos dicho otras veces. Todos los servicios para combatir el cáncer, los medicamentos, los alimentos especiales, las imágenes, la analítica, todos los honorarios médicos, las consultas médicas, mejor dicho, la radiografía o eso se le llama radioterapias, la quimioterapia. La verdad que eso es una enfermedad catastrófica porque es muy costosa, además de muy dañina.
Entonces hay que apoyar este tipo de instituciones para servirle a la comunidad y a las personas más humildes de la comunidad. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro excelente espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente que son verdaderos polinizadores, como hemos dicho, para formar esos jóvenes que están en alto riesgo por la delincuencia, el crimen, etc. Y allí se forman como verdaderos ciudadanos. Apóyelos también, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, no quiero dejar de comentar, porque siempre he hecho señalamientos o he hecho comentarios, vamos a decir, valga la redundancia, sobre la importancia como hiperpotencia que es Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, en la cumbre del clima de Dubái, que ha hecho Naciones Unidas allí, Estados Unidos, que es la hiperpotencia y que yo he señalado aquí, que lidera los núcleos de la globalización y que es la nación más atrayente que ha tenido la humanidad, es Estados Unidos. Yo me atrevo a hacer hasta ¿cómo llaman eso? Hiperbólico, qué sé yo. Porque es que ese es un país que es el eje, el centro del globo durante los últimos 150 años, se puede decir, y quizá, vamos a decir 150 años, Estados Unidos viene liderando el mundo en ascenso, no en descenso como muchos lo pretenden ver, porque otros crecen, pero el mundo no puede ser para uno solo. Y usted se desarrolla, prepara y usted gana espacio. Los europeos eran los príncipes, como se dice, los dueños de todo. Pero los asiáticos comenzaron a mejorar, los latinoamericanos comenzaron a mejorar, Estados Unidos mejoró y se fue arriba de todos. Es decir, no ha habido qué sé yo, como cubrirse como con una coraza, algo así, que de aquí no puede salir el bienestar, no se puede escapar de aquí, de Europa, por ejemplo. China, Japón, Singapur, Corea del Sur, Australia, todos esos países que fueron creados allí, bueno, no los Japón y esos países asiáticos, pero Vietnam, por ejemplo, Malasia, todos esos países han crecido y le ha ido muy bien. Entonces, ese es el mundo, pero Estados Unidos es el líder. Y en esa cumbre, Estados Unidos, primero, se comprometió a aportar 3.000 millones de dólares, como siempre, y subrayo como siempre, porque siempre Estados Unidos es el que carga pesado con todas las cosas de las Naciones Unidas y de todos esos organismos, como siempre. Pero ha hecho una concesión Estados Unidos muy importante, porque de los 4 núcleos de la globalización, Estados Unidos cumple con el más funesto, que es el de la contaminación global. Es el país más contaminador. Y lo admite Estados Unidos. Pero no quiere decir que sea el más sucio de todos los contaminadores. Porque el más sucio de los contaminadores es China. Ese es de los más sucios de los contaminadores. Pero Estados Unidos es el más contaminador, no hay duda. Entonces, Estados Unidos se ha comprometido a que al 2035 reducirá la mitad, más de la mitad de sus plantas de carbón. Va a desmontar la producción de energía a base de carbón. Eso es un hecho muy importante, porque esa es una energía que se produce en grande en Estados Unidos, muy grande. Y entonces es un sacrificio extraordinario para esa hiperpotencia. Pero además, Estados Unidos en los últimos 10 años no ha construido ni una planta a carbón.
Eso no quiere decir que nos condenen a nosotros porque Catalina es de carbón, porque nosotros somos tal vez una millonésima parte de la contaminación de carbón que hay en el mundo. Entonces, lo que pasa es que es un país pequeño como el nuestro, se quiere hacer ver que nosotros tenemos 2 plantas o 3 plantas de carbón aquí que son peligrosísimas para el país. Entonces, son peligrosas porque no hay duda que contaminan. Pero en un globo que gira 27.000 kilómetros por segundo, señores, todo por minuto, qué sé yo, por hora, perdón. Todo esa contaminación es global, camina en el globo. La de nosotros es tan pobre que apenas sería imperceptible si se distribuyese a nivel del globo por la velocidad con que gira el globo, la Tierra. Ahora la de China no. China e India, esa posición de Estados Unidos los obliga a ellos, que son 2 sucios, países sucios, que ensucian mucho porque usan mucho carbón. Muchas plantas de carbón tiene China, igualmente India también, entonces son 2 potencias muy grandes, 2 países que tienen casi la mitad de la población del mundo, contaminadores extraordinarios. Esa gente se ven obligados a tener que reducir también el uso del carbón y de limpiar un poco el planeta sobre la base de utilizar menos ese producto. Entonces, Estados Unidos está poniendo un ejemplo con eso. Europa ha ganado espacio de eso, de limpieza, porque los europeos son más organizados y han luchado por ir limpiando su ambiente. Por ejemplo, Alemania redujo las plantas de carbón, las han reducido, usan mucho el gas, eliminaron las nucleares, que no son contaminadoras, que son más limpias, pero son muy peligrosas, no hay duda. Los rusos son sucios también. Ahí en Rusia hay mucha suciedad nuclear, suciedad del carbón y toda esa cosa. No es un estado moderno para eso. Pero es un país muy grande que contamina también. Canadá no creo que contamine tanto porque aunque es potencia, pero es un país que es muy grande y qué sé yo, dispersa mucho su contaminación. Un país tan grande y prácticamente despoblado, es decir, no requiere ese consumo, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, que es una cosa de loco. Pero esa es una decisión muy sana y muy acertada de los Estados Unidos, que lideren ellos esa lucha por reducir el carbón. Esos ácidos carbónicos que son los que crean el efecto invernadero y todo este desorden climático que hay, que se sospecha que es causa de todo esto. Yo le digo sospecha porque hay algunos negacionistas que niegan el efecto dañino del clima por estas agresiones del desarrollo de los países o de las potencias que son las que más consumen. Pero hay que saludar ese esfuerzo de Estados Unidos por, qué sé yo, por limpiar el planeta, porque la situación va a ser difícil. Bueno, entonces, tengo el caso de la frontera. Señores, esto es una vergüenza. Por eso nosotros hemos sido tan críticos de esta política migratoria, política de frontera del gobierno de don Luis Abinader. No nos han convencido, a mí particularmente. A mí no me ha convencido, lo dije desde el principio, esto es una especie de pamplinocracia o de pleplacracia, yo le voy a llamar, de pleplocracia. Pleplas y pamplinas sobre el problema fronterizo con Haití y el problema migratorio, porque no es un problema de frontera. La frontera, eso entran y salen haitianos y eso viene desde que Haití está ahí. Desde que España puso los lanceros de Bánica, por allá por los 1600, antes de los 1600, o tal vez
en los años, a partir de 1604, cuando ya los filibusteros y bucaneros y los franceses comenzaban a invadir esos terrenos de la Maguana y Yaguana, hoy Haití, que la decisión de Osorio y de la petición de Osorio y la decisión de la corona española para despoblar esos pueblos de la zona norte, de la banda norte, y un error de España, y nos trajo esa desgracia que se llama Haití, nos la ha traído ahí, pero ya es una realidad esta. Entonces el problema no es que entren haitianos y esas cosas. Ahora, el peor manejo que ha tenido la política fronteriza y la política haitiana es la del gobierno de Luis Abinader, lamentablemente. Yo acepto que han hecho un esfuerzo por una valla para evitar que no roben vacas, pero eso no evita que entren los haitianos. Y ahora ha creado un problema mayor, porque entonces ha creado una confusión en los haitianos, o una confusión que ellos lo ven como confundidos, se hacen ver como confundidos, pero mentira, porque el haitiano es así, ladino y siempre que oculta sus planes. Y ya, porque es una conducta vieja, el uti possidetis, para quedarse con territorio dominicano. Pero si usted le brinda en bandeja de plata, como se dice, usted le brinda la oportunidad de quedarse con el uti possidetis por delante, se van a quedar con más terreno. Entonces, el gobierno, con una política errática, el gobierno de Luis Abinader, creó el pacto, o promovió el pacto de nación. ¿Para qué ha servido esto? Pregunta Manuel Fermín. La auditoría no se presenta. La regularización de la mano de obra, ya de eso ni se habla. ¿Quiénes son los empresarios que están trabajando con aquello? No se sabe. Solo 72 personas se han acercado al Bandex para ver si pueden adquirir crédito para la mecanización agrícola. Ojalá que ello no se convierta, como yo he dicho, en un tollo. Porque ni siquiera el Banco Agrícola. Leímos aquí todo lo que son las normas prudenciales o parte de las exigencias del Bandex para aprobar préstamos. Ninguno de esos productores califica para eso. Entonces el Pacto de Nación, que es la salvación del país, promovida por el gobierno, contempla una serie de medidas que no se toman, ni se van a tomar. Yo no sé dónde está Venancio Alcántara ahora mismo, un hombre que tuvo un protagonismo. Antes de todo esto, tuvo un protagonismo con el asunto de las deportaciones, que no eran más que devoluciones y un recirculado, un desorden. Y los mismos haitianos aquí con 496 asentamientos. Entonces, todo aquel aparataje, todo aquel aguaje del gobierno con respecto a la defensa de la frontera y de la línea fronteriza, el celo. Yo me acuerdo que mencioné hasta los proverbios sobre el celo. ¡Qué mal consejero! Dios mío. Cuando usted no sabe ni siquiera lo que tiene entre manos. Ahí, en la frontera hoy, fíjense el escándalo que ha traído eso. El periódico El Listín Diario. Policías haitianos entran al país, incautan y queman mercancías. Señores, Juan Bosch, que fue un civilista, un hombre de pluma, nunca un hombre de arma a tomar. Juan Bosch amenazó con bombardear a Puerto Príncipe solamente por el amago de entrar del gobierno de Duvalier a la embajada dominicana en Puerto Príncipe, que es territorio de la República Dominicana, viéndolo diplomáticamente hablando. Solo la amenaza de entrar por el régimen dictatorial duvalierista. Juan Bosch casi da una orden de bombardear a Puerto Príncipe. No la dio porque el gobierno haitiano tuvo que retroceder.
y echar para atrás. Y estamos hablando de un civilista como Juan Bosch. Entonces, ¿para qué que ha servido todo este aparataje, todo este aguaje? Lo que le dijo la oposición y le hemos dicho todos los que estamos en esto. Que eso no es más que un ambiente, crear un ambiente típico de las dictaduras. Crear un ambiente que es crear un adversario. Luego, vencer ese adversario y echarme el mérito de que vencí al adversario y gano un espacio nacionalista. Eso está desacreditado y se lo dijimos. Ahí están. Miren el relajo que hay en la frontera. Que los guardias dominicanos, ahí vi yo dos guardias con un fusil, uno de ellos, huyéndole a un haitiano con un machete, que lo quería cortar o algo, pero señores, ¿y para qué que ustedes están ahí? Es que eso es de ley, que usted cela o cuida su frontera y todo lo que se mueva ahí es para atrás que tiene que ir, a tiro limpio. ¿Pero y cuál es el problema de tirar tiro, aunque sea para arriba o a los pies del individuo? Y si ataca, pues usted le tira para destruirlo. Porque esa es la política, para eso que están los ejércitos. O China e India pelean continuamente en una frontera, en la Cachemira hindú. Y ahí se pelea continuamente, y en la Cachemira con Pakistán, y se matan, y se tiran los soldados, se disparan, porque usted tiene que cuidar su frontera. Entonces, todo este aguaje y todo este aparataje, y hablando para no hacer nada. Perro ladrador, perro poco mordedor. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, bueno, el caso de la guerra de Israel y Hamás, eso sigue muy mal. Se ha dado rienda, como dice, rienda suelta a la guerra de nuevo después de la tregua. Pero el New York Times trajo una nota que Israel tendrá que aclarar eso porque no le favorece. Una nota de que el alto mando militar de Israel conocía
del ataque de Hamás. Se llamó Muro de Jericó, que los servicios de información, de inteligencia y el alto mando del ejército sabían que iba a haber, o que podía haber un ataque, y no fueron tan previsores. Entonces, no hay duda que eso, si lo sabían de antemano y no evitaron aquello, dos cosas: o subestimaron a Hamás, por un lado, o Hamás lo sorprendió, como pasó con el Yom Kippur en el 73. Y eso es imperdonable para un país como Israel. Ahora, si lo supieron y dejaron que atacaran, pasó lo que ha pasado en Israel, una masacre, y entonces Israel es motivo para eliminar a Hamás. Pero eliminar a Hamás, irresponsable, y son iluminados, fatalistas iluminados, gente que se creen que Dios lo está esperando en el cielo, Alá, y que ellos se pueden inmolar, pueden atacar a Israel y esconderse en la población civil, y entonces Israel no puede iniciar este tipo de guerra que ya se consideran casi holocausticas. Esa guerra de holocausto lo considera Hamás, pero Israel tiene que atacar. Israel no se puede quedar con 1.400 muertos para un pueblo pequeño como Israel, porque en Estados Unidos mataron 3.000 o 4.000 personas con esos aviones, los choques de los aviones, pero Estados Unidos es un país de 360 millones de habitantes, un país enorme que tiene como 1.000 veces a Israel, quién sé yo. Entonces, usted mata a 4.000 americanos y eso es un crimen tremendo, pero eso se disipa en un país tan grande como aquel. Pero usted mata a 4.000 judíos en un país pequeño como aquel, y eso es un holocausto también para Israel. Entonces Israel inicia esta guerra holocaustica, una guerra muy terrible, y ya va de 15.000 muertos, muchos niños y todo. Eso ha servido para montarle entonces una guerra psicológica a Israel, mediática, de que Israel es el chico malo, como se dice. Pero, por ejemplo, Alepo, en Siria, fue bombardeada y destruida totalmente por el ejército de Siria y el ejército de Putin. Nadie dice nada. Todo el mundo callado. Asimismo destruyeron la ciudad de Grozny. Lo he dicho yo muchas veces aquí, en Chechenia, la capital de Chechenia, la borró el señor Putin, a bombazo limpio. Nadie dijo nada. Y eran musulmanes, pero nadie dijo nada. Los mismos musulmanes palestinos en Chechenia. Entonces, así es que han actuado estos regímenes que gozan de sus apoyos mediáticos. Entonces hay que declararle la guerra mediática a Israel, que mata 1.000 niños ahí, por ejemplo, pero Rusia ha matado 8 o 7 u 8.000 niños en Ucrania en la guerra, pero nadie dice nada. Ni siquiera Naciones Unidas se atreve a decir nada. Eso, otras ciudades también de Siria han sido borradas, atacando al ISIS. Pero se calla eso. Incluso Estados Unidos le ha entrado a bombazo también. Pero no se calla aquello. Ahora Israel no se lo callan. Entonces se hace ver aquello holocáustico, como ya le señalaba la guerra allí. Israel va a perder esa guerra psicológica, esa guerra mediática, la pierde. Ellos ganan la guerra militar, porque jamás, yo lo dije, y ya se está hablando que va a pasar lo que pasó en la guerra del Líbano, que Israel en esa paz para Galilea entró, descuartizó, como se dice, a la OLP, tuvieron que salir humillados, salir por un corredor, se fue la OLP, se fue Yasser Arafat con todos sus guerrilleros y se asentaron en otros países árabes, y luego tuvo que regresar a firmar la paz con Yassin Rabin. Es decir, a Israel, aunque eso trajo más luego
tal vez algo que no lo esperaba Israel, pero tuvo que cargar con ese holocausto también, de Chatila, los campamentos palestinos en Líbano que fueron prácticamente barridos por las milicias cristianas apoyadas por Israel. Ahí estuvo Ariel Sharon, fue el comandante de esa operación de paz para Galilea. Israel ha tenido que pagar un costo muy alto, mediáticamente hablando, porque esas cosas, cuando ataca a un enemigo que se refugia en la población civil, ¿qué va a pasar? ¿Cómo Israel va a poder controlar a Gaza llena de túneles, pero llena de túneles cargada de armamentos? ¿Cómo va a controlar aquello? Tiene que ser una guerra prácticamente holocaustica, una guerra destructiva. Y esa va a ser así es que va a terminar Gaza. Pero como Gaza va a terminar, terminó Grozny y terminó Alepo. ¿Bombardeada por quién? Por Mr. Putin. Apreciado y querido por muchísimos progres del mundo. Demócratas. Increíble. Demócratas. Defienden a Putin, genocida. Y así defendían a Stalin, que mató más de 20 millones de rusos. Y asesinó miles de polacos. Pero era el comunismo, era el marxismo, el leninismo, y había que vender ese bienestar. Mao Zedong mató más de 20 millones de chinos. Con la revolución cultural, el gran salto, adelante, 40 millones de chinos murieron de hambre. La población de California murió de hambre en China. El salto adelante. Y la revolución cultural, millones de chinos muertos. Muchos de ellos, la intelectualidad y la ciencia en China. Muchos científicos, intelectuales se fueron en esa revolución cultural. Esos han sido esos regímenes y hoy saludamos a China, lo abrazamos. Como abrazábamos a Hu Jintao, el primer ministro de China. Anduvo por el mundo paseándose como el primer ministro, el presidente de China, el hombre que pacificó el Tíbet. Y para pacificar una región en China hay que matar millones de chinos. Para pacificar una región en China, repito, uigures incluidos, que son los musulmanes chinos. Dios mío. Pero bien, vamos a hablar de encuesta ahora, porque eso es lo que está de moda en República Dominicana. Y la verdad, el PRM, el presidente Abinader tiene una situación incómoda. Hay una guerra ahora que será una guerra de encuestas. Greenberg versus Galo. Galo ha perdido el espacio. Greenberg parece que va a ganar el espacio que tenía Galo, porque Galo está en manos concubinarias, como hemos dicho nosotros. Eso actúa como una concubina al servicio del partido oficial. Pero Greenberg ha hecho una encuesta que, aunque no es tan perjudicial, pero sí es la realidad, es la realidad. El gobierno no la puede ver como que le están haciendo algo perverso, porque el gobierno siempre tiene la ventaja de todos los servicios de inteligencia, tiene el presupuesto, tiene todo para saber cómo van las cosas a su favor o en contra, y cómo tratar de virar situaciones negativas, porque tiene ese presupuesto y el Estado mismo. Entonces han habido unas informaciones que han puesto a mucha gente realmente a pensar, porque ha habido, mediante esta encuesta de Abinader lleva la delantera, dice el periódico Diario Libre, que es el periódico, parece, bueno, el periódico líder que va asociado a la encuesta. Abinader lleva la delantera. Lograría el apoyo del 49% de los probables votantes. Pero esto ha registrado una serie de datos que tiene la gente pensando, porque yo he dicho, las encuestas se hacen para el corazón o para el cerebro. Esta tiene de los dos tipos. La gran mayoría cree que el crecimiento favorece a los de arriba.
Esa es una percepción real, porque desde que se inició el gobierno siempre dijimos, este gobierno tiene un aire oligárquico. Siempre se dijo desde el principio. Pero no lo decíamos la gente que estamos en estos medios, sino los propios PRDistas. El caso del señor Ramón Alburquerque siempre ha señalado eso. Y el mismo Guido Gómez Mazara, adversario en la lucha interna de ese partido, ya hoy deben estar convencidos de que tienen que quedarse tranquilos en su partido. Pero eso fue lo que registró la encuesta Greenberg. Pero el 57% reprueba la gestión económica por el alto costo de la vida. Eso se le ha estado señalando por la oposición, pero el gobierno lo niega. Pero además, nosotros como agrónomos hemos dicho, el gobierno no tiene una política agraria, agropecuaria, para hacer que la producción agropecuaria abunde y pueda bajar los precios de la comida, que son esos productos los que más inciden en la canasta. Los productos que se producen localmente, porque las importaciones, sabemos que las importaciones, si usted va a comprar queso, son caros porque el dólar está ahí, pero el dólar no ha tenido una tendencia alcista pronunciada. No ha habido una devaluación fuerte que ocasione aquello. Hubo problemas de flete, de transportes, por los problemas de la pandemia. Y esa, esa elevación de la inflación, por esos mismos problemas de transporte, los problemas de los combustibles muy caros, las materias primas se han puesto también escasas, algunas han subido de precio. Pero suben también productos que nosotros exportamos, porque por eso hemos señalado, yo siempre hablo del cacao, del café, del oro, productos nuestros, del azúcar, bueno, entonces lo que va viene, como se dice. Pero cuando usted tiene que pagar un plátano en 35 pesos, ¿quiénes lo están pagando? Lo que dice esta encuesta. ¿Qué se reflejó la encuesta? El deseo de cambio entre los que están frustrados. Entre los que desaprueban la gestión de Abinader en su manejo del costo de la vida, el 68% aprueba eso. Dice que Abinader ha llevado al país por ese camino alcista. ¿Qué ha dicho? ¿Qué quiere eso decir? Que la política de producción ha sido negativa, un fracaso. Voto por nivel de ingreso. Menores de 150,000 pesos los ingresos. Ahí está. ¿Quiénes están ahí? Millones. Ahí están millones de gente. Mucha gente tenemos que incluirnos, muchísimo. Clase media, baja y media, que no llega a los niveles de aquellos rangos que ha medido esta encuesta, que yo creo que como que eso es demasiado. Pero el 36% saca Abinader de lo que menor de 150,000 pesos de ingreso. 33% Leonel Fernández y 21% al PLD, mejor dicho, y al PRM y al Fuerza del Pueblo. Votantes probables, dice aquí, de 150,000 a 400,000 pesos. El presidente Abinader presenta un 48% favorable. Leonel Fernández un 26% y el PLD un 16%. Así, en los de mayor de 400,000 pesos, es decir, de fuerte olor a oligarquía, el 49% dice que está con Abinader, un 28% con Leonel y un 12% con el PLD. Ahora, todos esos números, los jóvenes menores de 30 años le dan ventaja a la oposición. Abinader un 42%, la oposición 35 Leonel, 21 el PLD. ¿Qué significa eso? Ese pueblo es joven, el pueblo dominicano. Hay muchos jóvenes votantes nuevos y que están también. Pero todos esos números indican que el gobierno o el presidente Abinader va a tener dificultad para llegar al 50%, o podría tener dificultad. Y esta encuesta ha revelado que nunca ha tenido más de 50%, y que Gallup y todas esas encuestas son falsas, la mayoría.
Porque no puede haber un espacio tan amplio qué sé yo, de diferencia entre los números de empresas profesionales como es Galo. Entonces, Galo es una encuestadora profesional y ya vieja que no puede tener rangos tan espaciados de lo que ha dado esta encuesta, que es una encuesta que la sumatoria de la oposición, la alianza Rescate, vencería al gobierno. Ahora, yo he estado levantando unos comentarios sobre la alianza fingida que hay o puede haber entre los partidos pequeños que se han aliado al PRM. Y esto confirma que aún con esos apoyos, el gobierno no ha podido llegar a un 50%. Pero además, yo he dicho aquí, esa gente no le han dado nada. El gobierno, ¿qué le puede ofrecer? Puede ofrecerle muchísimo, pero no le da nada. Incluso el gobierno lo que ha hecho, el presidente le ha fallado porque no le ha cumplido. Dijo, lo juro, sí, que le voy a ayudar, le voy a colocar antes de ganar. Pero no lo ha nombrado. Y yo he señalado de 4 cargos que fueron obviados, los partidos emergentes. Ahora, ¿cuál es la fidelidad que puede tener un partido de esto y su militancia si no tienen nada? La oposición, si logra que el gobierno, la candidatura del presidente se enturbie o se atasque y tenga que ir a segunda vuelta, la oposición le puede ofrecer a esos partidos y ellos ver la posibilidad de unirse mejor a la oposición que puede ganarle, puede derrotar al gobierno. Incluso ir a una segunda vuelta es una derrota para el gobierno. Ir a una segunda vuelta es una derrota para el gobierno. Entonces, con estos partidos que no tienen una fidelidad ganada sobre la base de defender algo, no tienen nada porque el gobierno lo que le ha exigido es una rendición de cuentas. Es decir, apórtenme los votos y lo que ustedes aporten, eso es lo que le va a dar valor a la oferta que yo le voy a hacer. Imagínense si van a segunda vuelta. Esa gente va a tener fidelidad con el gobierno, lo he dicho aquí. Y lo vamos a ver porque el tiempo es indetenible. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas.
Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, esa encuesta le va a traer dificultades al gobierno por esas adhesiones que no son tan firmes, no tan comprometidas con esa candidatura del presidente Abinader, con fidelidad, hemos dicho, porque no tienen nada que defender. Actuar de buena fe, apoyar al presidente. Y ya esa encuesta le dice a esos agregados que las cosas no le van a salir tan fácil. Que la alianza Rescate Unida puede vencer al gobierno. Esa encuesta eso es lo que revela. Que el presidente no le va a dar dificultades o tiene dificultades para llegar a un 50% porque se fundamenta en, bueno, que el turismo ha crecido, dice la encuesta, que la defensa, la lucha contra la corrupción, pero dígame usted, la lucha contra la corrupción es una lucha que está prácticamente en descrédito, porque de la gente del gobierno no nadie cae preso, entonces la gente nota eso. Más la debilidad en los juicios y se están como debilitando y los presos ya se están liberando y esos presos andan en la calle y le quitan hasta el arresto domiciliario, la gente ve eso una debilidad. Entonces eso en cuanto a la corrupción, dígame usted. Otro es la reforma policial y la policía dando tumbo, haciendo, fíjense, todos estos atropellos y cosas. Eso que pasó en el colegio de periodistas habla del camino malo. O sea, es que Balaguer era un genio, digo yo. Ahí se nota inmediatamente el tigrismo político que siempre imperó en las filas del PRD viejo. Por eso Balaguer le llamaba el camino malo. Fíjense cómo aflora una conducta de tigrismo. Un grupo de bandoleros prácticamente secuestran a una gente que están, qué sé yo, contando los votos de unas elecciones que dan hasta brega, contar 2 o 3 miles de votos. Ahí han creado un lío, secuestraron prácticamente unos tigres, abogados tigres del PRM, señores. Secuestraron a la gente y no lo dejaban salir, pero la policía le daba el apoyo. Entonces esa es la reforma policial, esa es la policía que tenemos ahora peor, una policía política, actuando en forma muy mal, porque eso se vio que ese militarismo ahí no era necesario, que fuera alguna, qué sé yo, una unidad policial y que investigara que si había posibilidad de un desorden allí. Pero ¿quién era que tenía el desorden? El tigrismo que llevó la línea oficialista. Porque eso, si la alianza no es válida, pues no es válida. Y si la alianza es válida, pues es válida. El gobierno no puede circunscribir su estadía en el Palacio Nacional sobre la base de unas elecciones de un gremio. Una cosa, una tontería allí. Eso no es la política del gobierno y el gobierno ha querido demostrar que por eso es que está fuerte, pero no, eso ha demostrado que por eso es que está débil. Es decir, el gobierno se ha enredado en las patas de los caballos en unas elecciones de un gremio que aún definan ganador al señor que es el candidato del PRM, aún lo definan ganador porque desconozcan que la alianza tal vez llegó tarde o no se hizo.
ya esas elecciones microscópicas demostraron que unido la Alianza Rescate República Dominicana va a vencer al PRM o podría vencer al PRM. Entonces el PRM lo que tiene que concentrarse es ser más democracia, más ejemplaridad democracia y no dar ejemplos de antiejemplaridad, como se dice, como habría que decir en forma repetida. Pero yo creo que están actuando tipo del tigrismo. Balaguer lo dijo claro. El tigrismo, el camino malo. Y voy a decir lo siguiente. El PRDM tiene esas conductas que arrastra de ese ADN PRDista, del PRD viejo. Yo recuerdo, señores, fíjense cómo es que está la política en este país. A Joaquín Balaguer lo acusó el gobierno de Salvador de Blanco, le buscó a un parte de ese tigrismo. Buscó un tigre para que acusara a Balaguer de tener lo que hoy tiene el presidente Abinader y nadie le ha dicho nada al presidente Abinader. A Balaguer le hizo señalar el gobierno de Salvador de Blanco que Balaguer tenía dineros en paraíso fiscal. Señor, y Balaguer constituyó abogado para defenderse con eso. A doctor Pina Acevedo, que en paz descanse, doctor Pina. Pina fue el abogado de Balaguer defendiéndose de lo que hoy tiene Luis Abinader. Y a Balaguer consideró eso una ofensa, lo que le dijeron. Pero más, en una oportunidad, doña Emma viajaba creo que a Miami y se hubo una droga en el avión, o sea, pusieron hasta droga en el avión, como fines sería como de involucrar o aprovechar que iba la señora Balaguer ahí y que ese avión no iba a ser registrado, tal vez cuando llegara a los Estados Unidos no llevaba sospecha, pero se habló de que le estaban poniendo drogas ahí. Es decir, como que la familia Balaguer andaba en droga, pero ahora este gobierno anda con los drogadictos y los narcotraficantes para arriba y para abajo, como se dice. Con presencia de primeros asientos. Y eso nadie dice nada. Pero Balaguer señalaba eso como cosas del camino malo. Óiganlo bien. Y hoy no se ven como del camino malo. Eso se ve normal. Y repito, aquella acusación que se le hizo a Balaguer de tener dinero en paraísos fiscales. Repito, hoy el presidente Abinader declara que tiene dinero en paraísos fiscales. Y eso no dice nada. Eso no es camino malo. Sin embargo, Balaguer, repito, tuvo que constituirse en abogado para poder defenderse de esa acusación del gobierno de Salvador de Blanco. ¿Qué trajo eso? Ese juicio a Salvador de Blanco fue probablemente parte de esas consecuencias de esas cosas. Todo el gobierno, yo creo que tiene que cuidarse de ese tigrismo, no utilizar el tigrismo porque se va a embarruntar con esas políticas de alcantarilla. Eso no le conviene al presidente Abinader. Sepa manejarse eso. Esa encuesta le avisa que usted tiene que organizarse, presidente, porque hemos dicho una reelección no se puede montar con esas dificultades, como hemos dicho nosotros aquí durante 3 años. Y esa encuesta, sea seria o no, uno no lo sabe, pero debe servir de modelo para que el gobierno y el presidente sepan que lo mediático y lo propagandístico es una cosa, pero esas realidades son otras. Usted suma el verde y el morado, usted lo suma ahí, y en todos esos cuadritos, fíjense que cuáles son las regiones, dice esa encuesta. La región metro supera, la alianza supera el gobierno. Eso quiere decir las grandes ciudades, las metrópolis, Santiago, Santo Domingo, que lo hemos dicho varias veces nosotros aquí. El norte, ¿cuál es el norte? Eso es Santiago, para allá, el Cibao. Miren la sumatoria cuánto hace. Da 53.
en el norte. En el este, el gobierno luce muy fuerte. El presidente tiene un 65%, la oposición apenas puede llegar a 31%. Pero el este es una región despoblada prácticamente. Tiene pocos votantes, porque las provincias no son no tienen tantos votantes. En el sur es pequeña, la población también, pero ahí prácticamente hay un empate. Y hay que ver el esfuerzo que está haciendo el gobierno, que yo señalaba el viernes, todas las obras que está haciendo el gobierno precisamente en el sur, y las obras de Pedernales y eso. La región central, me imagino que será el Cibao Central ahí, también está muy bien posicionado el gobierno, y esa puede ser la zona tal vez más decisiva para las políticas gubernamentales. Pero es donde están los productores nacionales que están quebrando. Y entonces, vamos a seguir con estos temas porque serán temas de análisis en todas esas encuestas. Repito, una guerra ahora entre encuestas van a venir también, pero esta encuesta va a marcar un antes y un después probablemente, porque va a sustituir a Galo, o mejor dicho, la credibilidad que tenía Galo la va a perder o la ha perdido, y esta encuestadora puede ganar ese espacio. Vamos a ver qué va a pasar, cómo van a ser las reacciones del partido oficial, pero fíjense ya el desprendimiento en Romana, ya hay un roce con el Partido Reformista. Bueno, gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol, o comenzando la noche.